Buenos días, mi nombre es Fidel Francis, soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Caudares, en la parroquia José Gregorio Bastidas, en el municipio Palavecino, Estado Lara, Venezuela. Continuamos domingo tras domingo compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios digitales. Y durante estos 4 domingos del mes de julio queremos traer a ustedes un tema que hemos titulado Libres de la esclavitud del temor. Y para ello quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6, comenzando en el versículo 6, que dice de la siguiente manera. Este es Pablo hablando a Timoteo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y oremos al Señor. Padre Celestial, queremos alabarte y exaltarte en este tiempo, reconocerte como el objeto principal de nuestra actividad y nuestra reunión y de esta transmisión, en la cual procuramos darte honra y gloria sobre todas las cosas, pero también nos acercamos a ti para encomendar nuestras vidas y pedir por tu presencia de manera especial en este tiempo, y que tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones a toda verdad, de tal manera que comprendamos y apliquemos la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas. Por ello encomendamos este tiempo delante de ti, confiando en tu presencia, en tu guía, en tu poder, en tu participación en cada una de nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Fíjense que el temor, el miedo, puede darse de diferentes tipos, de diferentes maneras y también en diferentes intensidades. Particularmente, hay un trastorno de la salud emocional o un trastorno psicológico que tiene que ver con ese miedo intenso o desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Y estoy hablando es acerca de la fobia, lo que se conoce como la fobia. Un estudio en los Estados Unidos de América por el Instituto Nacional de Salud Mental encontró o concluyó que entre el 8,7% y el 18,1%, un alto porcentaje, de los estadounidenses sufren de alguna clase de fobia, y seguramente estos datos pueden de una u otra manera extrapolarse a nuestro sector o nuestra región. De manera que tenemos una gran larga lista de diferentes tipos de fobia. Algunos han detectado, han encontrado una lista de hasta 700 fobias diferentes. Sin embargo, se destacan unas más que otras por ser las más comunes entre el género humano. En esta lista hay personas que sufren de aracnofobia, temor a las arañas. También otros tienen aerofobia o temor a volar. Están los que sufren de claustrofobia, muy común y muy conocida esta afección de miedo intenso o temor a los espacios cerrados. Otros sufren de plurofobia, temor por la multitud. Los tales prefieren estar solos. Hay los que sufren de dentofobia, seguramente algunos de ustedes sufren de esto, que es temor al odontólogo o al dentista. Otros sufren de glosofobia o temor a hablar en público, o miedo escénico. Algunos que están casados sufren de pentarofobia. Espero que no sean muchos de ustedes los que sufran de esto. Pentarofobia es el temor por la suegra. Otros sufren de eclesofobia, que es el temor por ir a la iglesia, especialmente cuando a esta hora están pasando algunos de sus deportes favoritos. Hay otros que sufren de anustafobia, que es temor a quedarse soltero y están procurando salir de ese estado para pasar al siguiente estado. Mientras que otros que están casados o otros que no se han casado sufren de gamofobia, o lo que es el temor por el matrimonio. Esto en cuanto a la intensidad del miedo, a los miedos que son altamente desproporcionados
muchas veces sin razón alguna, pero también hay miedos normales y comunes que las personas pueden tener en la vida, como lo son el miedo a la muerte, el miedo a quedarse solo, el miedo a enfermarse o a perder un ser querido. La gente tiene miedo a enamorarse, tiene miedo a quedar sin trabajo en estos tiempos, tienen miedo a ser desalojados de la residencia en la cual están, rentados o alquilados. Muchos tienen miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo al cambio, miedo a la crítica, miedo a no cumplir sus sueños. Particularmente también otros tienen miedo a la pobreza y especialmente en nuestro país, Venezuela, los miedos más comunes son un tanto distintos a los miedos que pueden haber en otras naciones. En Venezuela tenemos, por ejemplo, miedo a que corten la electricidad y a que ese corte se extienda por muchas horas, miedo a que no llegue el agua, miedo a quedarse sin señal del teléfono o sin señal de internet, miedo a quedarse sin dinero, miedo a quedarse sin comida o que se terminen las medicinas o los alimentos y no tengan los recursos financieros necesarios para adquirirlas nuevamente. Miedo a la situación política o miedo a que la situación política, social y económica que se ha extendido por varios años en nuestra nación nunca cambie. Muchos tienen miedo acerca de eso. Y por supuesto, y más que nunca, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, existe un miedo que se ha extendido, que es el miedo a contagiarse del nuevo coronavirus, el COVID-19, y algunos se han tornado obsesivos con las medidas preventivas para evitar el contagio. De tal manera que vivimos en una época de temor. Y en la mañana de hoy quiero comenzar a compartir con ustedes lo que la Biblia enseña acerca del poder destructivo del temor y de las herramientas que Dios nos ha provisto para vivir libres de la esclavitud del temor. Para ello, en esta primera oportunidad, porque vamos a ser en dos partes, en esta primera oportunidad, quiero hablarles de los tipos de temores en primer lugar. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes acerca de la relación del temor y el olvido. Y en tercer lugar, quiero compartir acerca de la relación del temor y el fracaso. Ahora bien, en cuanto a los tipos de temores, no todo temor es malo. Debo comenzar por eso, no todo temor es malo y negativo. Debo comenzar por decirles que existen temores buenos y productivos. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y defensa surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En este sentido, es un miedo normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Pero la Biblia también nos dice que hay otras clases de temores. Por ejemplo, Jesús mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 28, nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora bien, hay otras clases de temores positivos, no solamente el miedo biológico para la preservación de la vida, que es un miedo productivo, sino también lo que conocemos desde el punto de vista bíblico como el temor de Dios. El temor de Dios mismo, el temor del Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y su gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira y por su enojo. En otras palabras, el temor a Dios es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Por todo esto se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado. Ahora bien, 2 Timoteo capítulo 1, el versículo 7 particularmente, que es parte del texto que nos ocupa en la mañana de hoy, dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta es una tercera clase de temor. Es un temor negativo, un temor improductivo, un temor que no conlleva ningún beneficio
a nuestras vidas. Ahora bien, no significa que exista un espíritu maligno en particular que sea el que produce el temor. Acabamos de leer en la traducción Reina Valera del 60 que nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, como si Dios sí le diera alguno o permitiera que otros tuviesen alguna clase de espíritu que produjera en ellos miedo o terror. No significa que exista un espíritu para cada uno de los males, un espíritu específico que produzca cada uno de los males a los que nos enfrentamos los seres humanos. Esa, por cierto, no es una idea cristiana, más bien es una idea tomada del espiritismo, y debemos tener claro en eso. Esencialmente, la enseñanza general de la Escritura nos habla de dos grandes espíritus, o dos espíritus, por supuesto, no tienen el mismo tamaño, el mismo poder, la misma posibilidad, pero básicamente nos habla de dos espíritus de alguna manera enfrentados, el espíritu de Dios y el espíritu del maligno. Por eso me gusta como lo dice la traducción del lenguaje actual, que lo presenta de esta manera, porque el espíritu de Dios no nos hace cobardes. Es diferente, ¿verdad? Porque el espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Esa es la esencia de la interpretación de este versículo. El Espíritu de Dios produce en nosotros, ha de producir en nosotros fortaleza, valentía, y no ha de producir miedo. Ahora bien, sobre este miedo negativo, este miedo improductivo, este miedo que no trae ningún beneficio a la vida de nosotros, podemos definirlo como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, bien sea real o supuesto, un peligro que sea presente o futuro, o incluso pasado. Este miedo es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los seres humanos o incluso en los animales. La máxima expresión del miedo de este tipo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Cuando uno tiene miedo, puede sentir algunos síntomas o pueden ocurrir algunas expresiones del miedo o algunas consecuencias en el cuerpo. Aumento de la presión arterial, aumento de la velocidad en el metabolismo, aumento de la glucosa en sangre, detención de las funciones no esenciales, aumento de la adrenalina, puede haber aumento de la tensión muscular, apertura de los ojos, dilatación de las pupilas, pueden afectar el sistema digestivo. De la misma manera, aumenta la rapidez de los latidos del corazón. Ahora, este hombre que sentía miedo, este joven, al cual Pablo le habla en su primera carta a Timoteo, ¿qué sabemos acerca de él, de este joven temeroso? Timoteo es una transliteración del nombre griego formado por las palabras honor y Dios. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Su nombre fue dado por su madre Eunice o su abuela Loida, mujeres dedicadas a Dios, y sin duda con el deseo de que Timoteo creciera para ser un hombre que honrara a Dios en todos los aspectos de su vida. En la carta, Pablo llama a Timoteo su amado hijo, indicando una relación bastante íntima. Probablemente el padre de Timoteo, siendo griego, no compartía la misma fe de su madre, de su abuela y del mismo Timoteo. Es posible que Pablo lo hubiera conocido en su primer viaje misionero cuando visitó a Listra, y en el segundo viaje misionero Pablo y Sila quedaron impactados por Timoteo, quien daba buen testimonio entre los de Listra y los de Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y logró llevarlo consigo. Desde aquel momento Timoteo colaboró con Pablo y en los últimos días de su vida quiso tener a Timoteo cerca y pasarle la antorcha para que continuara con la obra misionera. En el pasaje que nos ocupa en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, la palabra cobardía, refiriéndose a la realidad que experimentaba Timoteo, se puede traducir como timidez, denota un temor vergonzoso que hace que la persona se achique, esté apocada, un temor ocasionado por un carácter débil y egoísta. Y es comprensible que Timoteo tuviese temor. Timoteo por lo menos tenía amenazas desde 3 direcciones diferentes. En primer lugar, la amenaza de persecución por parte de los romanos, y que había aumentado en el tiempo de Timoteo por la iniciativa
de Nerón. Esa es una primera amenaza a la cual se enfrentaba Timoteo. En segundo lugar, la hostilidad de aquellos en la iglesia de Éfeso que resentían el liderazgo de Timoteo. Es decir, Timoteo tenía enemigos fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, también Timoteo se enfrentaba a los asaltos de los falsos maestros con sus sistemas sofisticados de engaño, y se habían constituido en realidades abrumadoras, todas estas para Timoteo. Sin embargo, aunque hubiesen razones reales para su temor, si este líder se sentía temeroso, el temor no procedía de Dios. El Espíritu de Dios no es un espíritu que nos produzca cobardía o temor, sino más bien ha de producir en nosotros poder, amor y dominio propio. En segundo lugar, vemos la relación entre el temor y el olvido. El versículo 6 de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Otras traducciones dicen: por lo cual te recuerdo. Por esta razón, dice el versículo 6, comienza con esta palabra, es decir, por cuál razón, que viene en los versículos anteriores, por estar convencido de la fe no fingida que viene también de ti, que viene también de tus antepasados, de tu madre, de tu abuela, los versículos 3, 4 y 5. Por esa razón, ahora le llama la atención y le dice: aviva el don de Dios que está en ti. Literalmente le está diciendo: enciende el fuego del don ministerial que ha sido otorgado por la gracia de Dios a tu vida y que está en ti. Literalmente encender el fuego del don ministerial otorgado por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, el cual no debe ser apagado. El comentarista Reus dice lo siguiente: este don le da fuerza a toda su acción, permanece en él en todas sus angustias y luchas, y le arranca o le acarrea a su cargo. Es decir, este don le da fuerza a toda su acción, permanece en él en todas sus angustias y luchas que le acarrea a su cargo, le comunica gozo y ánimo en todas las dificultades. Vemos entonces que Timoteo fue un hombre joven en este momento, cuando Pablo le escribe su carta, un joven con muchos dones, un joven muy bien preparado, un joven dotado por Dios, ungido por Dios, autorizado por Dios para realizar el trabajo encomendado por el Señor mismo. Tenía un maravilloso don de Dios, un maravilloso ministerio, pero fracasó en utilizar ese don de Dios. ¿Por qué fracasó en utilizar ese don de Dios? Porque se le olvidó que lo poseía. Por eso el apóstol le está diciendo: te has olvidado de quién eres, te has olvidado de tu herencia cultural y espiritual, te has olvidado de lo que Dios ha hecho por ti y de lo que Dios desea hacer por intermedio tuyo. Timoteo, tú eres un joven con muchos dones, pero te has olvidado de eso. Y lo que causó el olvido de Timoteo fue el temor. Veamos cómo están conectados los versículos 6 y 7. Dice el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La idea aquí es que el temor causó que Timoteo se olvidara. Cuando usted se enfoca en el temor y no entiende quién es usted o qué es lo que puede hacer por medio del poder que Dios le ha dado, ese temor hace que se olvide hasta de las bendiciones de Dios. Algunos de ustedes son inmensamente dotados, extraordinariamente bendecidos, pero hay algo que usted teme y que causa que se olvide de todas las bendiciones y dones que Dios ha derramado en su vida, porque usted se ha enfocado en sus temores en vez de confiar en el Señor y estar enfocado en Él. Ahora Timoteo, en ese momento de su vida, no tenía mucho que temer en realidad, aunque mencionamos inicialmente algunas posibles razones, pero realmente esas amenazas no eran tan fuertes, tan insistentes, tan patentes en la vida de Timoteo. Si hay alguien que debía estar temeroso, debería haber sido el apóstol Pablo. ¿Sabe usted dónde estaba el apóstol Pablo cuando le escribió esta carta a Timoteo? Estaba en la cárcel. Escucha lo que dice en el versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo estaba en la cárcel. Pablo había escogido ser esclavo de Jesucristo, pero también ahora viene a ser un prisionero del Imperio Romano. En un sentido literal, estaba en prisión cuando escribió a Timoteo, y muy probablemente este sería su último encarcelamiento y él estaba esperando ser ejecutado, muy distinto a los otros encarcelamientos anteriores, cuando Pablo tenía la esperanza y la certeza de que saldría librado con vida de aquella circunstancia. Esta vez no era así, pero Pablo no tenía temor. Notemos lo que dice el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él estaba seguro, estaba tranquilo, no estaba temeroso. Pablo está diciendo básicamente: yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién me he encomendado, al Señor. Y ciertamente estoy en prisión, dice Pablo, pero todo está bien conmigo. Pablo no se olvidó de quién es Dios. Pablo no se olvidó de cuán grande es Dios. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo. Y aunque estaba en una cárcel, uno puede sentir un aliento celestial flotando en aquella celda, en aquella prisión donde se encontraba. Mi querido amigo, mi querido hermano, si hoy estás temeroso, permíteme decirte que tu temor puede deberse a que te has olvidado de quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti y de tu identidad en Cristo. Y en tercer lugar, vemos la relación del temor y el fracaso. En el versículo 8, el apóstol Pablo, nuevamente hablando a Timoteo, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ciertamente, Timoteo fracasó en compartir a Cristo con otros y también fracasó en respaldar a Pablo. Por lo tanto, en esta primera parte del versículo 8 vemos algunas palabras claves de Timoteo que introducen una enseñanza importante. Le dice él a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuál era la esperanza del apóstol? Es que todas estas acciones de gracia que él da al inicio de este capítulo 1 de la segunda epístola a Timoteo, todos los recuerdos mencionados acerca de su madre, de su abuela, de esa relación que él cultivó con su hijo espiritual, Timoteo, la intención de Pablo es que todo esto pueda acabar con la timidez, con la cobardía, con el temor de su amado hijo espiritual, Timoteo. Aún Pablo hace más claro su motivo, agregando: ni de mí preso suyo, preso de Jesús. Pablo tiene conocimiento del temor de Timoteo, de primera mano, más patente, más cercano, más fuerte. Por eso añade inmediatamente otra amonestación: sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio. Sin duda alguna, el dilema para Timoteo era la proclamación de un Evangelio de victoria y libertad cuando ésta resulta en sufrimiento y en prisión, como le había pasado a Pablo. Sin embargo, el camino real a la corona de gloria siempre es por la cruz, como Jesús lo había dicho: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y siga. No se puede separar el Evangelio del sufrimiento. Y para contrarrestar aquel sufrimiento como resultado de dar testimonio, Pablo continúa con una descripción singular del Evangelio en los versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Son palabras que resumen el mensaje del Evangelio y que han de traer seguridad y que han de desterrar de una vez por todas el temor de la vida de Timoteo y de la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿sabe usted cuál es la razón por la que fracasamos cuando deberíamos
alcanzar el éxito desde el punto de vista cristiano, lograr hacer la voluntad de Dios. Fracasamos porque escuchamos a ese siniestro ministro del diablo en vez de escuchar a Dios. Y ese temor nos paraliza sin que importe cuántos dones, cuántas capacidades, cuántas habilidades podamos tener. En Mateo capítulo 25 encontramos un claro ejemplo de esto. Jesús contó la parábola de los talentos y como Él había dado a cada uno diferentes talentos. Y hubo un hombre en el versículo 24 a quien dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Igualmente podemos ver hoy día que hay mucho talento enterrado. ¿Cuánto talento habrá allí sepultado entre quienes me escucha en esta ocasión? ¿Cuánto talento sentado y cómodo e indiferente en la silla o en las bancas de la iglesia? Personas que no alcanzan el éxito por causa del temor, personas que se avergüenzan de testificar del Señor. ¿Saben cuál es el mayor obstáculo para que las personas testifiquen de Cristo? No es que no quieran ver que otros se salven, no es que no quieran ser utilizados por el Señor. Seamos honestos, lo que mantiene su boca cerrada para testificar es el temor de fracasar. Hay tanta gente con miedo a fracasar que termina fracasando. Son personas que, por así decirlo de alguna manera, profetizan su propio fracaso. Están listas no para el éxito, sino para el fracaso, como en el caso de Job, que dijo que aquello que él temía, eso mismo le sucedió. Job capítulo 3, versículos 25 y 26, dicen, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, vino turbación, me vino turbación. Ahora bien, Job no está enseñando aquí alguna clase de ley de atracción, como se ha popularizado mucho en nuestro tiempo. No está enseñando alguna clase o no está confirmando alguna clase de enseñanza de la nueva era, como que nuestros temores o nuestras palabras tengan alguna clase de poder para traer el mal o el bien a nuestra vida. Eso no es una enseñanza cristiana, eso viene más desde los círculos metafísicos y religiones orientales. Pero Job estaba manifestando pues que habían temores en su vida y esos temores trajeron como consecuencia que eso que él temía se hizo una realidad en su vida. Ahora bien, usted no tiene que ser una persona débil para ser una persona temerosa. Usted dirá que los famosos, las personas de renombre, los grandes hombres y mujeres de la historia y aún los que están presentes hoy día, que están en posiciones de autoridad, de poder, millonarios, ricos, poderosos en el mundo, usted no tiene que saber que esas personas no necesariamente están libres de temor. Personas muy fuertes son en muchos casos totalmente temerosas. Estuve leyendo acerca del emperador romano Julio César. Para él los gritos de sus enemigos eran como música para sus oídos. Pero Julio César tenía un temor a los truenos. Tanto temor tenía que se escondía temblando en una gruta, en una cueva subterránea, cada vez que escuchaba el retumbar de los truenos. Pedro el Grande, zar de Rusia, un gran líder político y militar, tenía temor de cruzar puentes. Tan pronto como ponía un pie en un puente empezaba a temblar. Gente ordinaria igualmente, en algún área de su vida es poseída por un temor extraordinario que les impide ser lo que Dios quiere que sea. Hoy hemos compartido con ustedes acerca de los diferentes tipos de temores. Los temores buenos y productivos y beneficiosos y el temor negativo e improductivo que no nos beneficia en nada. Hemos visto también el poder destructivo del temor y la relación de este poder destructivo del temor con el olvido.
olvidar quién es Dios y quiénes somos en Cristo. Y también hemos visto la relación del temor con nuestro fracaso. Ahora, querido amigo, quiero preguntarte, ¿estás enfrentando el presente y el futuro sin la presencia de Cristo en tu vida? Déjame decirte que si es así, tienes muchas razones para estar temeroso, tienes muchas razones para tener miedo y ser aún esclavo del temor, porque estás enfrentando el futuro y el presente sin Cristo en tu vida. Mi hermano, quiero preguntarte, ¿estás testificando a otros de Cristo? ¿Estás usando tus capacidades espirituales para servir a Dios y a los demás? ¿O te has olvidado de quién es Dios? ¿Te has olvidado de tu identidad en Cristo, de los recursos que Cristo te ha dado por causa del temor que no te permite avanzar en todos los aspectos de tu vida? Quiero decirles que para vivir libre de la esclavitud del temor necesitas reconocer todo lo que Dios es, lo cual viene a través de conocerlo a Él y de todos sus atributos, de tener una relación personal con Él, de tener comunión con Él. Para vivir libre de la esclavitud del temor necesitas confiar en las herramientas que Dios pone a nuestra disposición para experimentar esa seguridad que solamente viene de una relación cercana con nuestro Dios. Es lamentable cómo el día de hoy tanta gente vive dominada por ese temor negativo, destructivo, improductivo, en vez de descansar en la seguridad de nuestro buen Dios amoroso, fiel, todopoderoso, esa seguridad que solamente Él puede traer a nuestras vidas. Para los amigos que me escuchan en esta oportunidad, quiero invitarles, como dice el Señor Jesús en su palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Querido amigo, ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe y serás libre de la esclavitud del temor. Y para mis hermanos, también quiero invitarles a que recuerden quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, lo que hizo por ti. Recuerda que el Espíritu Santo habita en tu corazón y que te ha capacitado para vivir la vida que Dios quiere que vivas, siendo testigo de Él a todas las naciones. Y te invito a que dejes a un lado ya el temor para que cuando te presentes delante del Señor a dar cuenta de tu vida, Él pueda decir de ti: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias porque tú has provisto conocimiento suficiente también a nuestras vidas para comprender la realidad del temor. Gracias porque podemos saber hoy que hay temores positivos, buenos y productivos, pero también hay temores negativos e improductivos que no traen ningún beneficio a cada una de nuestras vidas. Queremos reconocer que en muchas ocasiones hemos sido dominados por el temor, hemos sido esclavos del miedo, y en esta hora queremos presentarnos delante de ti, reconociendo y confesándote y rogándote que puedas perdonarnos, porque ciertamente nos hemos enfocado en el temor en vez de enfocarnos en ti y en los recursos que tenemos en Cristo. Nos hemos olvidado de quiénes somos, nos hemos olvidado de quién eres, nos hemos olvidado de lo que has provisto para nuestras vidas, y por esa causa hemos sido dominados por el temor. Señor, reconocemos que hemos fracasado en ser testigos tuyos, hemos fracasado en dar testimonio de la obra que has hecho en nuestra vida. Hemos fracasado por causa del temor, el temor a fracasar, el temor al rechazo, el temor a que otros puedan excluirnos de su círculo social. Pero en todo esto queremos rogarte para que nos ayudes en cada una de nuestras circunstancias que puedan traer temor a nuestra vida y puedan guiarnos a sencillamente vivir vidas libres de todo temor y de todo miedo. Oro, Señor, por aquellos amigos que nos escuchan en esta ocasión, para que ellos también puedan saber que hay una respuesta en Jesucristo. Hay una oportunidad, hay un camino que nos lleva al Padre, que es Jesús,
Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en ese mismo capítulo 14 de Juan, él dijo que escribía esas cosas para que no nos turbáramos, para que no tuviésemos temor. Él se iba, pero se iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y Él afirmaba que sabíamos a dónde iba y sabíamos el camino. Ciertamente, Él iba al Padre, a la derecha de Dios Padre, interceder por nosotros. Y ciertamente el único camino para la libertad del temor es Jesucristo mismo, viniendo a Él en arrepentimiento y fe, confiando en Él como nuestro único Señor y Salvador. Oro para que nuestros amigos que nos escuchan puedan tomar esa decisión y puedan dar ese paso y hacer de Jesús el dueño de sus vidas. En tus manos encomendamos cada una de nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, gracias por su atención. Espero que este mensaje haya sido de edificación para cada una de sus vidas. Quiero invitarles una vez más a buscar allí nuestro canal en YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Cabudare. Ya este es el quinto mensaje que estamos compartiendo por estos medios para cada uno de ustedes. Si aún no has visto los mensajes anteriores, ve al canal de YouTube y encuentra esos mensajes anteriores y permite que la palabra de Dios pueda traer también beneficios para ti y para tu familia. Nos despedimos en esta ocasión. Que el Señor te bendiga grandemente.